Buenos días, mi nombre es Gabriela Pino. Hoy voy a hablarles sobre comunicación interventricular, pero antes de eso voy a hablar sobre la embriología, pues algunos conceptos de la embriología del corazón para poder entender mucho más de esta patología. Entonces, primero vamos a hablar de un desarrollo cardíaco en el embrión. Entonces, lo primero que se forma es un campo cardiogénico primario gracias a la migración de células progenitoras de la línea primitiva que generan una vasculogénesis de vasos sanguíneos a partir de los hemangioblastos. Luego se va a formar una herradura cardíaca que va a estar craneal a la membrana bucofaringea y se van a formar unas aortas dorsales, son dos, que están al lado y lado de la notocorta. Luego se va a formar un tubo cardíaco gracias al plegamiento de los bordes laterales de la herradura hacia medial. Y ellos quedan a nivel del intestino respiratorio y van a quedar ventral a la faringe y ventral al tórax. Luego, la parte craneal se va a doblar hacia el centro formando la cavidad pericárdica. En estas imágenes podemos ver, por ejemplo, en esta imagen podemos ver el desarrollo del miocardio por una diferenciación del mesodermo visceral y el endocardio por una diferenciación del mesodermo endotelial. Y también tenemos acá el epicardio que se va a formar ya como en un futuro. Luego se va a formar el campo cardiogénico secundario, podemos verlo aquí, que se va a dar por una condensación de células del mesodermo visceral en la porción caudal que va a estar ventral al intestino faríngeo. A partir de ese campo cardiogénico secundario se va a formar los tractos de salida del corazón, las zonas atriales y el proepicardio. El proepicardio, más adelante hablaremos de él, pero básicamente es el precursor del epicardio. Luego hablaremos del desarrollo del sistema venoso. Recordar que hay tres venas muy importantes, que son las venas cardinales, las venas vitelinas y las venas umbilicales. De las cardinales tenemos superiores e inferiores, de las umbilicales tenemos derecha e izquierda y de las vitelinas también tenemos derecha e izquierda. También se va a desarrollar un sistema arterial que tiene sacos aórticos, arcos aórticos, arterias dorsales, arterias vitelinas y arterias umbilicales. También tenemos la formación de la asa cardíaca. ¿Cómo es? Pues básicamente es que el tubo cardíaco va a presentar unas dilataciones alrededor de la cuarta semana y ellas van a formar las futuras cavidades del corazón. En la imagen se puede ver cómo los senos venosos se fusionan formando la zona transversal que se comunica con el atrio y con el órgano proepicardio. También va a aparecer la prominencia mesodérmica dorsal que básicamente va a formar el septo interventricular y los cojines endocárdicos atrioventriculares. Podemos ver que esta formación de la asa cardíaca va a formar el ventrículo izquierdo del campo cardiogénico primario, el ventrículo derecho del campo cardiogénico secundario y también va a formar a las aurículas. Entonces, en esta imagen podemos observar al proepicardio y a la prominencia mesodérmica o mesenquimatosa dorsal. Recordemos que pues nuevamente que esa prominencia mesenquimatosa dorsal o PMD va a participar en la formación del septo interatrial, de los cojines endocárdicos atrioventriculares y también donde se expresan los genes de Han que van a formar a los ventrículos. Esto es súper importante en la embriología del corazón. Ahora vamos a hablar del destino del sistema venoso. Entonces, anteriormente mencionamos el sistema venoso, ahora vamos a hablar como del destino de él. Recordemos que están las venas vitelinas, cardinales y umbilicales. Entonces, la vena vitelina izquierda va a desaparecer y la vitelina derecha va a formar la mayor parte del sistema porta-hepático y una porción de la vena cava inferior. Luego vamos a tener que la vena umbilical derecha desaparece a la séptima semana y la vena umbilical izquierda va a permanecer en su porción craneal que va a estar entre el hígado y el seno venoso. Esta luego se va a degenerar, pues su porción craneal de la vena vitelina se degenera y queda la porción caudal que queda como la vena umbilical definitiva. Luego tenemos que entre la vena umbilical izquierda y la vena cava inferior se va a formar el conducto venoso. Además, la porción inferior de la vena cardinal superior izquierda va a desaparecer y la porción inferior de la vena cardinal superior derecha se va a transformar en la vena cava superior. Luego, estas cardinales se van a anastomosar y van a formar el tronco brachiocefálico. Luego, el seno venoso va a involucionar principalmente en su parte izquierda con predominio de la derecha
y luego este se incorpora hacia la aurícula derecha. Por otro lado, vamos a tener que las venas pulmonares van a salir de la prominencia mesodérmica dorsal, incorporándose en la aurícula izquierda. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tabicamiento, ¿cierto? Pues el tabicamiento de la aurícula se da gracias al septum primum. En la imagen podemos aquí observarlo. Se va a formar de la prominencia mesodérmica dorsal, creciendo desde las almohadillas en una forma de media luna, pero va a dejar un agujero que vamos a llamar el ostium primum, ¿sí? Luego ese agujero se debe cerrar y se cierra a través de la proliferación de células de las almohadillas endocárdicas que están formadas por la gelatina cardíaca. Entonces, un gran paréntesis porque la gelatina cardíaca es súper importante. ¿Qué es la gelatina cardíaca? La gelatina cardíaca está hecha de gran contenido de ácido hialurónico y también se va a cerrar con ayuda de la migración de las células de la cresta neural. Luego de esto se va a dar una muerte celular programada de la porción craneal de este septum primum y va a formar el ostium secundum, que luego se va a cerrar por el septum secundum formando el agujero oval. Ahora vamos a hablar del tabicamiento interventricular. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a iniciar con la fusión de dos paredes del miocardio y la ayuda de la proliferación de las almohadillas endocárdicas. Pero no se cierra completamente las cavidades, entonces aparece el agujero interventricular que se tiene que cerrar, y ese se cierra por la migración de células de la cresta neural, proliferación de las almohadillas endocárdicas y la proliferación del tabique del cono. Ahora vamos a hablar del tabique del cono y del tronco. Entonces, ¿cómo se hace el tabique del cono? Pues el tabicamiento del cono se va a formar por la fusión de dos almohadillas endocárdicas que van a crecer en espiral hacia el centro del tabique, donde queda en la zona ventral el infundíbulo del ventrículo derecho y hacia dorsal el infundíbulo del ventrículo izquierdo. Y luego tenemos el tabique del tronco que se forman dos cojines endocárdicos en el borde anterior izquierdo y posterior derecho de la zona del cono. Se fusionan entre sí con el tabique del cono y lo forman. Acá podemos ver. Ahora vamos a hablar un poco de los defectos del tracto de salida, un tema muy importante. ¿Qué es lo primero que va a pasar? El tronco arterioso persistente. Es cuando no se forma el tabique del cono ni del tronco. Tenemos también la tetralogía de Fallot, que la tetralogía de Fallot tiene cuatro fenómenos. Comunicación interventricular, estenosis pulmonar, cabalgamiento de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho. Y por último tenemos a la transposición de los grandes vasos, es donde el tabique queda recto, o sea, el tabique no va a quedar en espiral. Eso va a generar que se comunique el ventrículo el ventrículo derecho y la aorta y el ventrículo izquierdo y la pulmonar. Listo. Antes de terminar con esto, vamos a hablar de unos datos que se tienen que tener en cuenta sobre la embriología básica del corazón antes de hablar de los tipos de comunicación interventricular. Recordar el desarrollo arterial es que los arcos aórticos van a corresponder a los arcos faringios, por lo que el primer arco va a formar las arterias maxilares, el segundo va a formar la arteria tiroidea, el tercero la carótida común, el cuarto un segmento del callado aórtico, el inicio de la arteria brachiocefálica, el quinto realmente no tiene gran importancia y el sexto va a formar los segmentos de las arterias pulmonares y el conducto arterioso que va a comunicar a la arteria pulmonar y a la aorta. Recordar también cómo es el flujo sanguíneo fetal. Lo más común del flujo sanguíneo fetal es que la placenta le va a enviar sangre a través de las venas umbilicales, pues le va a enviar sangre oxigenada, va a llegar por el conducto venoso, va a la cava inferior, llega a la aurícula derecha, luego va por el agujero oval que va a pasar a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo, luego a la aorta y ahí se comienza a distribuir por todo el cuerpo. Otra forma de circulación que no es tan común es que va a ir desde la vena umbilical al conducto venoso, va a ir a la cava inferior, llega a la aurícula derecha sin pasar por el agujero oval, sino que pasa directamente al ventrículo derecho, pasa a la arteria pulmonar, se va al conducto arterioso, luego la aorta donde se comienza a distribuir por todo el cuerpo. Y otra forma de circulación fetal que realmente no es tan común es que va a ir desde la vena umbilical al conducto venoso, va a la cava inferior, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, pasa a la arteria pulmonar, pasa al pulmón, que obviamente en esa etapa el pulmón no es muy útil todavía, y listo.
También, obviamente, el bebé tiene unos cambios del sistema circulatorio al nacer, donde la vena umbilical se convierte en el ligamento redondo del hígado, donde el conducto venoso pasa a ser el ligamento venoso, y donde el conducto arterioso y el ligamento venoso se convierten en el ligamento arterioso. También tenemos que la porción distal de las arterias umbilicales se van a convertir en los ligamentos vesicales mediales y en la proximal de las arterias vesicales. Finalmente tenemos que el agujero oval se cierra, pero una vez el embrión forma la aurícula izquierda, tendrá mayor presión que la derecha, lo que ocasiona el cierre de este agujero. Ahora, ya después de decir como esos últimos datos sobre la embriología del corazón, vamos a hablar de los tipos de comunicación interventricular. Entonces, se puede tener la comunicación interventricular infundibular, donde hay un orificio justo por debajo de las válvulas aórticas y pulmonar. También está la comunicación interventricular perimembranosa, en la que hay un orificio en la sección superior del septo ventricular. También tenemos la comunicación interventricular del septo de entrada, en donde hay un orificio en el septo cerca donde la sangre entra a los ventrículos a través de las válvulas tricúspide y mitral. Ese tipo de comunicación puede ser parte de la comunicación auriculoventricular. Tenemos también la comunicación interventricular muscular, que suelen ser las más comunes y se dan en la parte inferior muscular del septo transverso. Estas comunicaciones usualmente se diagnostican posterior al nacimiento del bebé y los síntomas que se manifiestan dependen del tamaño del orificio de la comunicación. Si es muy pequeño, ese orificio incluso se podría cerrar solo. Entre los síntomas, el bebé puede presentar dificultad para respirar, una respiración fuerte y acelerada, un leve aumento de peso, un cansancio durante la alimentación, una sudoración, una posible presencia de soplos al examen físico e incluso en el ecocardiograma será la prueba diagnóstica que confirme esa patología. Ahora vamos a tener las complicaciones que puede presentar el recién nacido. Entonces, puede presentar una comunicación interventricular pequeña que realmente no es de gran problema, pues no es muy grave, y una gran complicación que presenta un problema grave. Realmente las comunicaciones lo que hacen es permitir que se junte la sangre oxigenada con la desoxigenada, haciendo que el corazón deba hacer una fuerza mucho mayor para mandar la cantidad de sangre suficiente a todos los tejidos. ¿Qué podría hacer? Usar medicamentos como los IECAS para disminuir la presión y que el corazón no se esfuerce tanto. La bibliografía que usamos fueron los documentos de CES virtual del Dr. Jairo García Gallo y la embriología de Langman. Gracias.